Bien, lo primero que quería ver es el tema de la consigna 3, esa relación, porque me importa mucho el tema de las relaciones entre el texto de Karina Galperín, que dice, se ha hecho muchas preguntas que tal vez nos han interpelado inconscientemente durante gran parte de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo y energía le dedicamos a aprender la ortografía? ¿Vale la pena? ¿Qué opciones tenemos? A continuación tendrás que ver y escuchar la charla TED que nos ofrece. Bien, voy a compartir un fragmento de la charla de Karina Galperín. No se escucha, profe. ¿Se tenía que escuchar o lo leemos? La ortografía no es que cada uno escriba como quiera. La lengua es una herramienta de uso común y por lo tanto me parece fundamental que la usemos siguiendo criterios comunes. Pero también me parece fundamental que esos criterios comunes sean lo más simples que se pueda. Sobre todo porque si simplificamos nuestra ortografía, no estamos nivelando para abajo. Cuando se simplifica la ortografía, no se resiente en nada la calidad de la lengua. Yo trabajo todos los días con la literatura del siglo de oro. Leo a Garcilaso, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, que a veces escriben hombre sin H, a veces escriben escribir con B corta, y me queda absolutamente claro que la diferencia entre esos textos y los nuestros es de convención, o de falta de convención todavía en la época de ellos, pero no de calidad. Pero déjenme volver a los maestros, porque son personajes clave en esta historia. Yo mencionaba hace rato esa insistencia un poco irreflexiva con que los maestros nos machacan y nos machacan con la ortografía. Pero lo cierto es que estando las cosas como están, eso tiene total sentido. En nuestra sociedad, la ortografía funciona como un índice privilegiado que permite distinguir al culto del bruto, al educado del ignorante, independientemente del contenido de lo que se esté escribiendo. Uno puede conseguir o dejar de conseguir un trabajo por una H que puso o dejó de poner. Uno puede convertirse en objeto de burla pública por una B mal colocada. Entonces, en ese contexto, claro que tiene sentido dedicarle todo ese tiempo a la ortografía. Pero no debemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestra lengua fueron siempre maestros o individuos vinculados con la enseñanza de las primeras letras los que impulsaron reformas ortográficas, los que se dieron cuenta que en nuestra ortografía a veces había un obstáculo para la transmisión del conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, Sarmiento, junto con Andrés Bello, impulsó la mayor reforma ortográfica que efectivamente haya tenido lugar en la lengua española, que fue la de Chile, de mediados del siglo XIX. ¿Por qué entonces no tomar la posta de esos maestros y empezar a avanzar en nuestra ortografía? Yo acá, en la intimidad de nosotros 10.000, quisiera poner sobre la mesa algunas modificaciones que me parece razonable empezar a discutir.
eliminemos la H muda, ahí donde escribimos una H, pero no pronunciamos nada, no escribamos nada. Me cuesta pensar qué tipo de apego sentimental puede justificar para alguien todos los engorros que nos causa la H muda. B larga y B corta, decíamos antes, nunca se distinguieron en la lengua castellana. Elijamos una, puede ser cualquiera, podemos discutir, sentarnos, cada uno tendrá sus preferencias, cada uno podrá argumentar. Quedémonos con una, eliminemos la otra. G y J, dividámosles las funciones, que a la G le quede el sonido suave, gato, mago, águila, y que la J retenga el sonido áspero, jarabe, jirafa, gente, argentino. Y C, S y Z es un caso interesante porque muestra que el criterio fonético debe ser una guía, pero no puede ser un principio absoluto. En algunos casos las diferencias de pronunciación deben atenderse. Ahora yo decía antes, C, S y Z en algunos lugares corresponden a un sonido, en otros a dos. Si de 3 letras bajamos a 2, estamos todos mejor. A algunos estos cambios les pueden parecer un poco drásticos. No lo son tanto. La Real Academia Española, todas las academias de la lengua también creen que la ortografía debe ir modificándose, que la lengua está ligada a la historia, a las tradiciones y a las costumbres, pero que también es una herramienta práctica de uso cotidiano y que a veces ese apego a la historia, a las tradiciones y a las costumbres se transforma en un obstáculo para el uso de hoy. Eso explica, de hecho, que nuestra lengua, mucho más que las que conocemos, fue modificándose históricamente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de ortografía a ortografía, fuimos de teatro a teatro, fuimos de cantidad a cantidad, fuimos de símbolo a símbolo, y de a poco ahora empiezan a retirarse sigilosamente algunas H's mudas. En el diccionario de la Real Academia, arpa, armonía, pueden escribirse con H o sin H, y estamos todos bien. Me parece a mí además que este es un momento particularmente apropiado para encarar esta discusión. Siempre se nos dice que la lengua cambia espontáneamente, de abajo para arriba, que son los usuarios los que incorporan palabras nuevas, los que introducen modificaciones gramaticales, y que la autoridad, en algunos lugares una academia, en otros lugares un diccionario, en otros lugares un ministerio, mucho tiempo después las acepta e incorpora. Esto es cierto solo para algunos niveles de la lengua, es cierto para el nivel léxico, para el nivel de las palabras, es menos cierto para el nivel gramatical y casi diría yo que no es cierto para el nivel de la ortografía, que siempre históricamente cambió de arriba para abajo. Fueron siempre las instituciones las que fijaron las normas y propusieron modificaciones. ¿Por qué digo yo que este es un momento particularmente apropiado? Hasta hoy, la escritura siempre tuvo un uso mucho más restringido y privado que el habla. Pero en nuestra época, la época de las redes sociales, eso está sufriendo un cambio revolucionario. Nunca se escribió tanto como ahora. Nunca tantos escribieron tanto a la vista de tantos. Y en esas redes sociales, por primera vez, estamos viendo a gran escala usos ortográficos novedosos, donde incluso gente de ortografía impecable, hipereducada, cuando escribe en las redes sociales, se comporta bastante parecido a cómo se comportan la mayoría de los usuarios de las redes sociales. Es decir, relajan la corrección ortográfica y priorizan la velocidad y la eficacia en la comunicación. Por ahora ahí hay usos caóticos, individuales, pero me parece que tenemos que prestarle atención, porque probablemente nos estén diciendo que una época que le asigna a la escritura un lugar nuevo esté pidiendo para esa escritura criterios nuevos. Creo que haríamos mal en rechazarlos.
en descartarlos porque los identificamos como síntomas de la decadencia cultural de nuestra época. No, creo que hay que observarlos, ordenarlos y encauzarlos dentro de una normativa más afín con las necesidades de nuestros tiempos. Puedo anticipar algunas objeciones. Habrá quienes digan que si simplificamos la ortografía vamos a perder la etimología. En rigor, si quisiéramos conservar la etimología, no alcanzaría con la ortografía. Además, deberíamos aprender latín, griego, árabe. Con una ortografía simplificada, vamos a ir a recuperar la etimología al mismo lugar a donde vamos ahora, a los diccionarios etimológicos. Una segunda objeción será la de los que digan: si simplificamos la ortografía vamos a dejar de distinguir entre sí palabras que hoy se diferencian en solo una letra. Eso es verdad, pero no es un problema. Nuestra lengua tiene homónimos, tiene palabras con más de un significado y no nos confundimos. El banco donde nos sentamos del banco donde depositamos el dinero, el traje que nos ponemos de las cosas que trajimos. En la enorme mayoría de las situaciones, el contexto disipa cualquier confusión. Pero hay una tercera objeción. Para mí, la más comprensible, incluso la más conmovedora, que es la de los que digan: yo no quiero cambiar. Yo me eduqué así, me acostumbré de esta manera. Cuando leo una palabra escrita en ortografía simplificada, me duelen los ojos. Esa objeción en parte está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Hacer como se hace siempre en estos casos. Los cambios se hacen para adelante. A los chicos se les enseñan las normas nuevas. A los que no queremos nos dejan escribir como estamos acostumbrados. Y se espera que el tiempo cimente las nuevas normas. El éxito de toda reforma ortográfica que toque hábitos tan arraigados está en la prudencia, el consenso, el gradualismo y la tolerancia. Pero tampoco podemos dejar que el arraigo a las viejas costumbres nos impidan seguir adelante. El mejor homenaje que podemos hacerle al pasado es mejorar lo que recibimos. Así que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, que las academias tienen que ponerse de acuerdo y limpiar de nuestra ortografía todos esos hábitos que usamos porque los recibimos aunque no nos sirven. Yo estoy convencida de que si hacemos eso, en el ámbito modesto pero importantísimo de la lengua, vamos a estar dejándoles a las próximas generaciones un futuro mejor. Bien, es muy interesante lo que dice Galperín con respecto a la ortografía. Pero más interesante va a ser la relación que ustedes van a tener que hacer, sobre Alicedo y Galperín. Entonces, seguramente van a tener que relacionar el tema de grafema y fonema. Aunque la licenciada no nombre el grafema y el fonema, inconscientemente se está trabajando con el sonido y con la letra. Entonces, eso es lo que van a tener que poner. Las correspondencias entre grafema y fonema se tratan inconscientemente, aunque la licenciada Galperín no lo haga de manera explícita, sí lo trata el tema. Y después sí lo que trata de manera explícita. ¿Qué es lo que trata de manera explícita? Y básicamente son los tipos de correspondencias. Las biunívocas restringidas, como la G, la J, y el caso de las poligrafías puras,
la B larga, la B corta. Es más, la S, el sonido del C, Z y X. Le faltó a Galperín el tema de la sh, del sonido de la sh, en la Y y doble L. Le faltaron algunas quejas más a Galperín, pero fue realmente una queja bastante coherente. Podemos estar de acuerdo o no con los homónimos. Yo, en mi caso, no estoy de acuerdo con los homónimos porque realmente una letra diferencia el significado. Y muchas veces el contexto, sí, es verdad que el contexto ayuda, pero cuando no escribís con el contexto, no te ayuda tanto. Entonces, con eso no estoy tan de acuerdo. Pero con el resto estoy bastante de acuerdo. Recuerden que los homónimos suenan iguales, pero se escriben distinto. Bien, eso es lo que quería básicamente explicar, esa consigna. Pero esa es la 3, esa es la que quería explicar primero. Después, en la 1, la Dirección General de Cultura y Educación, en su tercera entrega, ha elegido las fake news, noticias falsas, para analizar la cuarentena. ¿Por qué sería un tema significativo, teniendo en cuenta lo que explica Perelman, presentar un trabajo práctico con al menos una consigna específica y significativa para cada una de las prácticas que nos presentó Flora Perelman? ¿Tienen alguna duda en esa pregunta? ¿Por qué sería un tema significativo? Tengan en cuenta las fake news, noticias falsas, son un tema de actualidad, es un tema que tiene que ver con los medios, y es un tema que tiene que ver con los medios y la verdad. ¿La verdad para quién? Y para lo que defiende el medio, para las empresas dueñas de esos medios. Es un tema muy interesante. Hay un video del canal Encuentro que se titula Publicidad, Propaganda y Medios, y dice que las publicidades sostienen a los medios. Y los empresarios que pagan esas publicidades muchas veces tienen mucha influencia en ese medio masivo de comunicación. ¿Y qué es lo que quiere decir? Y que se va a seguir la línea de los empresarios que prácticamente son los dueños de esos medios masivos de comunicación. Fíjense cómo una publicidad puede influir tanto en un medio masivo de comunicación. Es decir, los medios, si yo quiero poner una radio, necesito publicidad. Y si necesito publicidad, necesito empresarios. Y yo no puedo hablar en contra de los empresarios que sostienen mi programa de radio. Entonces, tiene que ver las fake news, las noticias falsas, con los dueños de estos medios. Y bueno, y la B van a tener que presentar una tarea donde se hable, se escuche, se lea y se escriba. ¿Qué van a tener que presentar? Y seguramente una fake news conocida, una fake news actual, una fake news de estos tiempos. Yo me recuerdo una fake news en donde decían que habían aislado un barrio del conurbano, me acuerdo, no sé si era Quilmes, por el coronavirus, y pasaron una imagen que estaban reprimiendo y todo eso, y después dijeron que era Chile. ¡Chile! Imagínense, de Chile a Quilmes, una gran diferencia. Pero, bueno, el que vio esa noticia falsa le ha causado alguna impresión. Bien, se tiene que hablar. Profe, Sí, claro. entonces la 1B es a partir de una fake news que tienen que hablar, escuchar y leer y escribir. Y sí, porque Sí. van a tener que presentar un trabajo práctico relacionado con las fake news. A partir de esas fake news hacemos las actividades para que los chicos puedan hablar, escuchar, leer y escribir. Muy bien, perfecto. Bien. Yo lo había hecho justamente, pero no con eso. Ah, bien.
¿Cuál es la aclaración? Muy bien. Sí, sí. Con eso, con la fake news. Menos mal que lo repasamos. Bien. Entonces, la 1 con una fake news va a tener que hacer el trabajo B, la consigna B van a tener que trabajar con una fake news. Bien, la 2, explicar con tus palabras la relación. La fake news, pueden buscar alguna información, fake news, en internet y buscan. Hay un montón, siempre sale alguna noticia. Sí, salen, yo estuve buscando y salen. Sí. La 2, explicar con tus palabras la relación entre los modos de leer diferenciados y el ejemplo que ofrece Bombini en su conferencia. Bien, hay que ver bien la última conferencia, la última parte de la conferencia, creo que la 4, entre la 3:30 y 4, donde empieza a hablar de la experiencia de la bibliotecaria. Y fíjense que cómo interpretan algunos un cuento que hablan sobre unos personajes que están en el parque, ¿sí? Y si le estoy diciendo interpretan, quiere decir que los modos de leer diferenciados son los modos de comprender diferenciados. Todos comprendemos diferentes porque nacimos culturalmente en lugares distintos, nos ofrecieron culturas distintas, nos ofrecieron distintas enseñanzas, ir a una escuela, ir a otra escuela, tener una maestra, no tener a una maestra, todo influye en ese tipo de comprensión, ¿sí? Uno a veces comprende lo que quiere que comprendan los maestros, nos hacen comprender lo que ellos quieren, o nos hacen comprender lo que el autor pudo haber dicho, y no nos dejan pensar a nosotros lo que dice el texto, ¿sí? Pero fíjense que esta bibliotecaria los deja hablar, los deja decir, y quiero que analicen esos modos de leer diferenciados con esa experiencia puntual de la bibliotecaria, la de los chicos que analizan a los personajes en el parque. Estoy grabando, así que hay algunas chicas que se conectan y se desconectan, así que no hay problema, queda grabado. Bien, lo de la licenciada Galperín, ya lo expliqué. Ella inconscientemente está hablando de las correspondencias entre grafema y fonema, pero después tira ejemplos de letras que tienen que desaparecer. Pero inconscientemente está hablando de esas correspondencias biunívocas restringidas y esos casos de poligrafías puras. Con la B larga y la B corta está enojadísima. Y aplauden todos, le aplauden. Tendría que quedar una. ¡Ah! Y realmente no es incoherente lo que dice, pero después hay que analizar lo que dice sobre los homónimos, pero bueno. Casi me muero yo cuando escuché eso. Bueno, miren, yo soy profesor de lengua y literatura y no casi me muero. Realmente entendí lo que quería decir. Ustedes si ven los chats de los chicos, sí, ahí sí que se mueren. Ahí sí que se mueren. Yo casi me muero porque hace 2 o 3 semanas estaba corrigiendo una actividad de mi hijo con súper errores de ortografía de todo tipo, color y tamaño, y lo estaba aconsejando de que mejorara la ortografía, y me dice, mamá, vos no sabés que de acá a un tiempo no le van a dar pelota como le das pelota a vos a eso. Sí. Y ahora es como que me estoy comiendo las palabras que le dije. No, pero los chicos, lo que tienen los chicos es que muchas veces, escriben mal en la escuela y escriben como escriben en un chat, pero después uno como profesor les dice y no vuelven a escribir mal. Así que eso tengan en cuenta, los chicos cambian y cambian, se adaptan al tipo de registro o al tipo de escritura que van a utilizar.
Así que no se preocupen en eso porque los chicos cambian. Bien. La número... ¿Por cuál vamos, chicas? Que recibí un llamado y me desconcentré. Faltaría la 4. La 4. Esperen que se me fue hasta el parcial. Acá está. Bien. Entonces, lo que dice la licenciada Galperín ya lo analizamos. Relaciónenlo con las correspondencias restringidas, con el caso de las poligrafías puras, y tienen que comenzar hablando de grafema y fonema, porque ella habla de que tiene que desaparecer la letra, pero los sonidos, ¿qué pasa con los sonidos? También. Bien. Y la 4, escribir un texto argumentativo, una carilla de extensión, sobre el tema la pérdida de sentido de los saberes escolares. Tener en cuenta el capítulo leído de Reinventar la enseñanza de la lengua y literatura de Bombini para realizarlo. Bien, ese tema de la pérdida de los saberes escolares van a tener que relacionar ese capítulo con lo que está pasando ahora. Ahora, en estos tiempos, en los últimos años, en donde las prácticas del lenguaje hicieron una revolución, porque se cambió todo. Dice, ya no toman más dictado, ya no hacen más ejercicios con los verbos. Antes me tomaban los verbos de memoria y me tenían que aprender todos los verbos de memoria. Tienen que volver a tomar dictados, porque miren la ortografía. Sí, cambió todo. Cambió todo. Entonces, esa pérdida de sentido de los saberes escolares, ahora ya no analizan más las oraciones, ya no hay más sujeto y predicado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Yo digo que muchas veces la gramática puede ayudar a que la gente mejore en lengua, en escritura. Sí, la gramática ayuda, pero la gramática hay que enseñarla de una manera significativa y con un contexto de escritura, ¿sí? Entonces, ¿cambió la enseñanza de la lengua a la enseñanza de las prácticas del lenguaje? Sí, cambió. ¿Por qué ahora que leen un cuento no escriben la biografía del autor? ¿Y por qué cambió? Ahora no, los modos de leer diferenciados no necesitan un solo tipo de comprensión, necesitan ampliar la comprensión, ampliar y buscar esa diversidad de comprensión, buscar la diversidad que nos pueden ofrecer cada uno de los chicos y cada una de las interpretaciones de los chicos. No es solo la interpretación del que escribió el texto. ¿Qué es lo que vale, profe? ¿Lo que dijo el texto, el que escribió el texto o lo que pensamos nosotros? Y ustedes, imagínense que leen un cuento de Cortázar, un cuento fantástico de Cortázar, que los cuentos fantásticos de Cortázar, lo único que entendés es la parte hiperreal, la parte aburrida, triste y desconsolada de los personajes comunes que aparecen al comienzo de los cuentos. Pero después, cuando comienzan los objetos amenazadores, por ejemplo, hay un cuento que se llama No se culpe a nadie. Y es un cuento en donde un hombre está esperando a ponerse, está fresco y la mujer la está esperando abajo y dice, pará, que me voy a poner un pullover. Y se pone un pullover azul y mete la mano por donde está la cabeza y mete la cabeza por donde está un brazo del pullover. Y ahí se empieza a ahogar. Y cuando se empieza a ahogar se empieza a poner azul. Y una mano también no sabe dónde la metió, cree que la metió junto con la cabeza. Y entonces se empieza a sofocar y empieza a dar vueltas en la habitación. Y llega un momento que se arrodilla para hacer fuerza y dice, no, así no puedo, entonces voy a tomar carrera. Pero no voy a tomar tanta carrera porque sé que dejé la ventana abierta. Y si llego a moverme mucho, me caigo. Y más vale voy a luchar con la mano que tengo más suelta, que seguramente es la mano que pasé por la cabeza del pullover y no por
la manga del pullover. Qué tonto que fui, que puse la cabeza en la manga del pullover en vez de ponerla en donde va la cabeza, y me quedó atrapada la cabeza y la otra mano, pero me quedó una mano libre, y con esa mano libre con esa mano libre voy a poder salir, con esa mano libre voy a poder salir. Bueno, y con esa mano libre voy a poder salir y voy a poder escaparme. Y cuando termina ese cuento dice, bueno, se escapó. Y no, realmente da toda la impresión al final que parece que se muere. Pero hay algunos que dicen, se escapó, profe. Hay otros que dicen, no, no es que se escapó, se murió y empezó a respirar porque estaba respirando en otro lado, estaba muerto. Y hay otros que dicen, no, profe, el aire que agarró es porque se cayó de la ventana y ahí se murió. Y hay otros que dicen, no, se murió antes de que caerse por la ventana. Entonces, esas maneras, esas distintas interpretaciones que tiene, según el contexto, nos pueden sorprender por las hipótesis que tienen los chicos, por la manera de comprender, esos modos diferenciados de comprender que nos van a enloquecer. A mí, cada vez que leo un cuento difícil, digo, wow, qué imaginación que tienen los pibes. Yo siempre tengo un final, no 5. Y los chicos tienen esos 5, tienen una manera de resolver, y tiene que ver mucho con este tema del cómo la cultura nos puede llegar a, yo no sé si a influenciar, sino a dar las herramientas para poder comprender de una o de otra manera. Nosotros los docentes siempre queremos que comprendan como comprendemos nosotros, pero por eso el tema de la pérdida de esa pérdida del sentido. ¿Sí? ¿Para qué quieren comprender como comprendo yo? ¿Por qué no pueden comprender como comprende él, con sus herramientas, con su capacidad, con sus competencias? ¿Sí? Esa manera también hay que tener en cuenta. Por eso ahí pueden irse por varias ramas. Analizar cómo se quitó la gramática, analizar cómo las prácticas del lenguaje aparecieron, analizar lo que ofreció la comunicación con el tema del mensaje, emisor, receptor, y cómo se fue corriendo la oración. Porque tengan en cuenta que la oración en un momento era más importante que el texto. Nos daban para analizar 15 oraciones y tenías que separar sujeto, predicado, verbo, núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto, modificador directo, núcleo sustantivo, adjetivo. Era más importante clasificar las palabras y las oraciones que el texto. Entonces pasamos de clasificar oraciones y textos a clasificar textos. Nada más. Empezamos con los textos. Y después, con las prácticas del lenguaje, se pasó al texto significativo y saber para qué nos daban ese texto, con qué objetivo o fin leíamos ese texto. ¿Sí? Muchas veces en las clases de lengua no sabíamos para qué analizábamos oraciones. Y con las prácticas del lenguaje se hizo todo más significativo. Bueno, eso fue todo por hoy, chicas. Cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje privado o en el grupo, no hay problema. Pero creo que hoy quedó bastante más claro. ¿O no? Que la clase con la explicación, joya. Bueno, chicas. Profe. Sí, Magali. ¿El viernes hay una hora límite para entregarlo o no? Hasta las 12 de la noche. Ah, bueno, listo. Hasta que caiga sábado. ¿Sí? Me lo pueden mandar en la plataforma. Si llega a ser 12:10, 12:20, no hay problema. Hasta la 1 de la mañana lo espero. Porque a veces se les complica. Pero traten de que no sea el domingo.
¿sí? Sea el viernes a la noche, Bueno, profe, gracias. a las 12. Bueno, chicas, Genial, nos profe. vemos. Gracias, profe. Que Buen fin de tengan un buen semana. fin de. Gracias, Feliz profe. día. Gracias. Igualmente. Ah, gracias. Igualmente para todos los que conozcan. Feliz día. Padres. Que Chau, pasen un chau. lindo día. Adiós. Chao.